Hola, bien, vamos a empezar con esta séptima semana, perdón, ya octava semana, con lo que son las funciones trascendentes. En esa clasificación de funciones trascendentes estarían las funciones inversas, ¿de acuerdo? Y en especial trabajaremos, digamos, un método para encontrar funciones inversas, un poco de las funciones trigonométricas inversas, bueno, realmente muy poco por cuestión de tiempo. Y lo otro sería dos funciones muy importantes que son las funciones logarítmicas y las exponenciales, que una es inversa de la otra. Bien, entonces, en general, las funciones inversas son aquellas que, digamos, operativamente hace uno lo contrario de la otra, ¿no? Una condición para poder encontrar funciones inversas o que estén definidas es que las funciones que estemos analizando sean inyectivas. Eso significa que trabajan uno a uno. Me explico. Una función inyectiva puede ser, por ejemplo, y igual a x, ¿no? La gráfica de y igual a x es una línea recta donde para un valor de x le corresponde un único valor de y. Una función que no sería inyectiva, por ejemplo, podría ser x al cuadrado. ¿Verdad? X al cuadrado definido, digamos, para todos los números reales, encontramos que, por ejemplo, para un valor de x existe un valor de y, pero en ese valor de y resulta que también puede existir otro x, ¿de acuerdo? Entonces, no es una relación uno a uno, como en el caso de la inyectiva, si uno lo ve como los conjuntos, ¿no? Digamos que aquí tenemos a, b, c, y aquí números, entonces tiene que ser una inyectiva de esta manera. En el caso de x al cuadrado, lo que encontramos es que si tenemos ABC, aquí lo que podríamos encontrar sería que, por ejemplo, para un valor, eh, si este es x, si este es y, para un valor de A puede estar este, pero para y, digamos para B, también puede ser ese valor, ¿no? Y así. ¿De acuerdo? Entonces, eso, por ejemplo, sería un ejemplo de una función que no es inyectiva. ¿Cuándo podríamos hacer nosotros una función como x al cuadrado que se convirtiera en inyectiva? Pues tendríamos que recortar su dominio, ¿no? Por ejemplo, si solamente tratamos con los x que sean, digamos, menores o iguales que el cero, en ese caso, para x al cuadrado, sería una función, en ese caso, sí inyectiva. Escrita de esta manera, ¿no? Con su dominio restringido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a trabajar esto ya con ejemplos directamente al cómo eh, o cuál es la relación entre las funciones inversas. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en la función y igual a x. Pensemos lo que es una ecuación, ¿no? Para los x que sean mayores que 0. Este es el dominio de la función. El rango sería, pues también serían en principio valores positivos, digamos, si tomamos la función definida de esta manera, ¿no? O esa ecuación definida de esta forma, tal forma que esto sería, bueno, como es desde los x mayores, sería desde 0 hasta el infinito. También los x mayores que el 0. Bien, eh, si nosotros tratamos de simplificar esta función, o esta ecuación más bien, elevando al cuadrado, tenemos que y al cuadrado es igual a x, ¿no? Y vamos a cambiar un poco la notación y vamos a decir ahora que y es igual a fx, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros tenemos que fx
Ahora sí, vamos a verlo como una función propiamente dicho, unos x mayores que 0. Y entonces vamos a decir que hay una función, digamos, g, en este caso que dependería de y, que sería y al cuadrado. Fíjense que ahora aquí donde están, en esta forma de escribirlo, esa relación que nosotros teníamos inicialmente como la ecuación y igual a raíz de x, al elevar al cuadrado, ahora la definimos de tal forma que cambiamos la variable, ¿no? En donde ahora nuestra función g representa x y es igual a y al cuadrado. Bien, para una función como esta, resulta que nuestro dominio ahora sería ya los valores que tomaba la función anterior, es decir, la función de la raíz de x. Entonces nuestro dominio para esta sería el rango del anterior, para g. Y en este caso el rango, pues entonces tendría que ser el dominio de la otra, ¿no? Aunque estábamos hablando de, al final, el mismo conjunto, ¿no? Digamos, estos serían, este es en x y estos serían los y que pertenecen a esto, ¿no? Que el dominio de 0 a infinito y el rango de también 0 a infinito, pero lo escribo así, ¿no? Para relacionarla con la anterior función, ¿no? De que se intercambiaron. Aunque hay funciones en donde va a ser esto un poco más claro, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer un pequeño cambio de notación porque lo que normalmente es útil no es dejar todo en función de la variable y, ¿no? Sino poderla graficar junto a nuestra función que es la raíz de x, la función original. Entonces cambiamos la variable, entonces nuestra función, ahora a esta y la llamamos x, ¿verdad? Y esto es x al cuadrado, ¿verdad? Bien, entonces a esta función g de x, escrita de esta manera, vamos a decir que es la función inversa de la función f. Bien, ¿cómo podemos nosotros estar seguros que la función g es la inversa de la función f? O sea, que hace lo contrario. Pues nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que evaluar la función g en la función x. ¿Verdad? Es decir, hacer la composición g compuesto f. ¿Verdad? O lo que sería equivalente sería hacer la composición de esto, ¿de acuerdo? O así. De cualquiera de las formas estamos diciendo lo mismo. Entonces, si hacemos eso, ¿qué obtenemos? Entonces, fíjense que g compuesto en nuestra función original sería, ok, yo elevo al cuadrado, ¿no? Que es lo que me está diciendo esto, pero elevo al cuadrado la función f, o sea, raíz de x. Y entonces obtengo x. Entonces siempre que al obtener eso, es decir, eh, cuando yo tengo esa composición y me da la variable sola, significa que esa es la función inversa. Eso es lo que lo comprueba. Entonces ya podemos decir que entonces una función inversa es aquella que al realizar esa composición obtenemos la variable. ¿De acuerdo? Y además de eso este es conmutable, o sea puede ser f compuesto la función inversa o la función inversa compuesta f. Como sea, siempre tiene que dar la variable. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo sería aproximadamente la gráfica de una con la otra? Entonces, vamos a hacerlo por aquí. Bien. Suele ser muy útil
graficarla también al tiempo con la recta y igual a x. ¿De acuerdo? Vemos que esta recta y igual a x. ¿De acuerdo? Bien, la función raíz de x es una función que más o menos hace lo siguiente. Este es 3, este es 4. Cuando x es 4, el valor de y es la raíz, o sea 2. Nuestra función hace algo así. Más o menos. Bueno, aquí está un poco forzado esto. Más o menos así. ¿De esta sería raíz de x. Y la función x al cuadrado hace algo así. ¿De acuerdo? Esta sería x al cuadrado. Fíjense que hay una simetría allí en donde parece como si fuera un reflejo de la otra respecto a la recta y igual a x. ¿De acuerdo? Sí, funciona como un espejo. ¿De acuerdo? La recta y igual a x. Y pues lo que es para una el rango, lo otro sería el dominio de la otra. Eso es importante que lo tengan claro. Bien, vamos con otro ejemplo. Puede ser, por ejemplo, igual x a la 3 menos 3. Entonces vamos a suponer que x pertenece a todos los números reales, ¿de acuerdo? Ese sería el dominio de la función y el rango serían todos los y que, bueno, serían también todos los números reales, ¿no? Va desde infinito hasta menos infinito. Bien, para encontrar una función inversa, digamos, el método estándar para al menos las funciones que son, digamos, como polinomios o que tienen una forma algebraica, es tratar de despejar una variable respecto a la otra, siempre que se pueda. No siempre es posible encontrarlo, eh, pero en este caso sí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a despejar, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, esto sería y más 3 igual a x a la 3. Y ahora tomaríamos, bueno, o despejaríamos x tomando la raíz cúbica. Esto sería y más 3 a la 1/3. Bien, verificamos nuestro dominio, ¿de acuerdo? Nuestro rango. Efectivamente, y puede tomar cualquier valor, digamos, al tomar raíz cúbica, la raíz cúbica acepta valores positivos y negativos, entonces no tenemos ningún problema. Nuestro dominio para esta función inversa serían todos los y que pertenecen pues a los números reales y nuestro rango serían todos los x que pertenecen a R. Todavía no hemos hecho el cambio de variable, ¿de acuerdo? Sin embargo, quiero dejar esto aquí claro, ¿de acuerdo? Aunque estamos hablando de los números reales, de todos modos hay que tener claro, porque no todas las funciones van a cumplir con esta característica de que el dominio coincide con el rango, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a ver un ejemplo donde eso no va a ser así. Muy bien, entonces ya he dejado esto claro, ahora hacemos el cambio de variable. Y entonces ahora nuestra función va a ser, llamémosla función inversa, si nuestra función original y, si y era fx, entonces, ahora sí, lo que obtuvimos, vamos a decir que es la función inversa, va a ser entonces x más 3 elevado a la 1/3, ¿de acuerdo?
ahora sí con un dominio que van a ser todos los x que pertenecen a los números reales. ¿De acuerdo? Aquí me estoy refiriendo a esta parte ya haciendo el cambio de variable. Y el rango van a ser todos los y que pertenecen a los reales. ¿De acuerdo? Y me estoy refiriendo entonces es a este de aquí. ¿Sí? Eso como ejercicio es importante hacerlo precisamente para evitar confundirse con cuál es el dominio y cuál es el rango. Podemos demostrarlo haciendo la composición f compuesto su inversa, y entonces tenemos, por ejemplo, que aquí tenemos algo elevado a la 3, ¿de acuerdo? De x más 3 a la 1/3. Vamos a escribirlo bien. Si esto está a la 1/3, esto sería la 3, y le restamos 3. Es lo que nos dice la función f, ¿de acuerdo? Y aquí adentro tenemos nuestra función inversa. Bien, entonces esto sería, al entrar el exponente aquí, digamos, anula nuestro exponente 1/3 y por lo tanto queda x más 3 menos 3 sería igual a x. Entonces efectivamente el procedimiento que hicimos fue correcto porque obtuvimos al hacer la composición nuestra variable, ¿no? Y esta digamos que es la demostración. Bien, vamos con, bueno, aquí me he adelantado, vamos con otro ejemplo. Bien, digamos que tenemos una función f que es 5 sobre x menos 2 con un dominio que son los x mayores que 2, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir, escribiéndolo en intervalo, que eso es de 2 hasta infinito. Y el rango van a ser, entonces, si ustedes analizan esta función, cuando x tiende a infinito, ese denominador se hace muy grande y entonces cualquier número sobre algo muy grande es 0. Por lo tanto, esto es 0 hasta, y ahora vemos cuando x tiende a 2, ¿de acuerdo? Esa función tiende a infinito. Entonces, el rango sería de 0 a infinito. Fíjense que aquí, a diferencia del caso anterior, el dominio y el rango no están coincidentes, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a despejar nuestra función, nuestra x, perdón, de esta función, y sería entonces, aquí agregué el y, ¿de acuerdo? Para poder despejarlo. Entonces quedaría como y cuadrado 5 sobre x menos 2. Bien, ahora paso este x menos 2 aquí, hacia el otro lado, y quedaría y dividiendo. Bien, ahora sigo despejando y x quedaría como 5 sobre y cuadrado más 2. Bien, ahora, por como está escrito, ahora el dominio de esta función, que vamos a llamar función g de x, que va a ser nuestra función inversa, van a ser entonces lo que pertenece al rango. Fíjense que aquí y no puede tomar el valor de 0, que sería desde 0 hasta infinito. Y cuando eso sucede, el rango de la función serían los x que pertenece al intervalo que va. Entonces, cuando esto es infinito, ese denominador se hace muy grande, 5 sobre algo muy grande, 0, y empieza desde 2. ¿De acuerdo? Y cuando x tiende a 0, perdón, cuando y tiende a 0, entonces, perdón, sí, cuando y tiende a 0, la función tendería entonces a infinito. Es lo que sucede ahí. Muy bien, entonces estos son el dominio y el rango. Fíjense que lo único que hice fue invertirlos, ¿no?
Lo que era el dominio de una quedó el rango de la otra. Ahora sí, hacemos el cambio de variable. Entonces nuestra función inversa es de y. Son entonces, cambiamos la x por la y, y esto sería 5 sobre x cuadrado más 2. ¿Vale? Entonces, esta sería nuestra función inversa. Con un dominio que son los x que pertenecen de 0 a infinito y el rango, entonces serían los y que van desde 2 hasta el infinito. Aquí ya hice el cambio de variable y podemos comprobar que efectivamente una es la inversa de la otra. Entonces, por ejemplo, sería 5 sobre, como estamos haciendo esta composición así, sería sobre esto al cuadrado, ¿de acuerdo? Que sería 5 sobre x menos 2 más 2. Esto al cuadrado. ¿Qué es este de aquí? Acuérdense que se puede hacer la composición de una forma o de la otra, ¿de acuerdo? Entonces da igual. Esto es 5 sobre x menos 2 más 2. Bien, entonces esto es 5,1, 5x menos 2. Estos dos al final, estos 5 se van a cancelar y el x menos 2 va a quedar arriba. Lo que queda x menos 2 más 2 se anulan y esto es igual a x. Con lo que demostramos entonces que efectivamente esta función 5 sobre x cuadrado más 2 sería la inversa de raíz de 5 sobre x menos 2. ¿Verdad? Y asegurándonos pues que estos son el dominio y el rango de esa función. Bien, un caso especial de las funciones inversas son las funciones inversas de las funciones trigonométricas. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Es un ejemplo bastante corto y sencillo. Esto ustedes lo pueden averiguar en la sección 7.6. Pero si quieren profundizar eso, yo les recomiendo que lo hagan porque aunque se nos va un poco por el tiempo, es importante sobre todo cuando lleguen a eh, analizar las funciones, perdón, a analizar las integrales, ¿de acuerdo? Integrales de funciones trigonométricas o que tienen algunas formas que vamos a ver de las derivadas. Entonces, esos resultados serían como la integral y la operación, por así decirlo, el operador inverso de la derivada. Entonces, a veces si uno encuentra una forma matemática parecida a la derivada de una función inversa trigonométrica, su integral va a ser la función inversa trigonométrica. ¿Sí? Es muy útil para hacer cambios de variable y para integrar funciones que algebraicamente son muy complicadas. Se puede hacer alguna manipulación para obtener, digamos, una forma determinada parecida a lo que son estas derivadas de funciones trigonométricas. Y entonces la integral es mucho más sencilla hacerla de esta forma. ¿De acuerdo? Bueno, pero no se preocupen porque ahora no es parte del curso integral, sin embargo es bueno que sepan una vez de dónde salen y más o menos cómo es esta manipulación. Muy bien, entonces pensemos en la siguiente función. Tenemos la función y igual a arco tangente, o sea, la función inversa de la tangente. Esto se le llama arco tangente. También se puede encontrar de esta manera. Bien, para esta función su dominio son todos los números reales, ¿de acuerdo? Todos los números reales.
y el rango va desde desde menos pi medios hasta pi medios. En la gráfica aquí está en verde la función tangente y en azul sería la inversa, tangente menos 1 de x. ¿Verdad? Más o menos por aquí estaría la recta y igual a x en la mitad. Menos pi medios y pi medios, la función tangente de x, acuérdense que tiende a infinito y a menos infinito por el otro lado, ¿de acuerdo? La función tangente a la menos 1, cuando x tiende a infinito, daría pi medios, y cuando x tiende a menos infinito daría menos pi medios, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la relación pues de los dominios y el rango entre ambas funciones. Como son funciones inversas, yo puedo decir entonces que esto es de esta manera, ¿de acuerdo? Y es igual a, perdón, x es igual a tangente de y. Vamos a dejar aquí encerrada porque esta ecuación la vamos a utilizar. Bien, entonces tenemos nuestra función inversa. Vamos a hacer el cambio de variable de tal forma que quede como tangente x. ¿Sí? Entonces una es inversa de la otra, ¿de acuerdo? Bien, como les dije, entonces el dominio de la tangente son los x que pertenecen. Sería abierto desde menos pi medios hasta pi medios, y el rango serían dos valores que van desde menos infinito hasta infinito, o sea, todos los números reales. Bien, ahora para encontrar cómo es la derivada de esta función inversa, vamos a hacer lo siguiente. Tomemos nuestra relación, que es este cuadrado de aquí, y vamos a hacerle la derivada implícita. Entonces, la derivada respecto a x. La derivada respecto a x de tangente de y, pues sería igual a 1, que estamos derivando de x al otro lado, sería igual a 1. La derivada de tangente es secante cuadrado de y por de y de x, este es igual a 1. Despejamos y entonces tenemos que de y de x sería igual a 1 sobre secante cuadrado de y, pero secante cuadrado es 1 sobre coseno, por lo tanto esto sería equivalente a decir coseno cuadrado de y. Muy bien, ahora tenemos un problema, ¿no? Usualmente suele ser más útil dejar todo en forma de coseno de x, ¿verdad? Por lo tanto, dejar todo en función de x, ¿no? Acuérdense, cuando hacemos las derivadas implícitas, tratamos de hacer eso, si se puede, ¿no? Se hace, y si no, pues hay que introducir algún valor, ¿no? Si se tienen valores de condiciones iniciales. Entonces, y, si ustedes se dan cuenta, por esa relación aquí inicial, sería igual a la tangente de x. O sea que la derivada de y de x escrita en función de x sería el coseno, sería igual al coseno cuadrado de, entonces escrita y en función de x sería tangente a la menos 1 de x. Muy bien, tenemos ahora esa respuesta. Es una respuesta que es correcta, ¿de acuerdo? Pero no es útil. ¿De acuerdo? No es útil porque, vamos, si yo no conozco la tangente, normalmente las tangentes inversas son un poco más complicadas de calcular. Bueno, ahora no tanto con las calculadoras, pero digamos, antiguamente era más difícil calcularlas, ¿no? Ahora, pues, si tú tienes x, es más fácil tener el valor. Sin embargo, nosotros buscamos más que un valor numérico, buscamos una expresión para la derivada, de tal forma que pueda servir más adelante para hacer
cálculos más complicados como la integral, ¿de acuerdo? Y evaluada ya en un valor de x determinado no nos es útil, porque un valor pues no podemos ni derivarlo posteriormente ni hacer una integral, digamos, que nos pueda servir, ¿no? Que podamos obtener, digamos, una forma analítica, ¿no? Escrita y que no sea y que sea válida para cualquier valor de x. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Obtuvimos ese coseno cuadrado de tangente a la menos 1. ¿Pero qué será eso? La pregunta, ¿no? Es decir, si tenemos este de y de x igual al coseno cuadrado de la tangente a la menos 1 de x, entonces nuestra pregunta tiene que ir relacionada a poder encontrar qué forma tiene esta tangente a la menos 1 escrita en función de x, ¿de acuerdo? De una manera, digamos, algebraica, ¿no? Entonces volvamos a nuestra relación tangente de y igual a x. Entonces tenemos esto. Entonces, las tangentes y las funciones trigonométricas nos hablan de ángulos. Y una forma de poder encontrar las relaciones, o una forma de encontrar las relaciones de esos ángulos, es a través de los valores de los lados de un triángulo rectángulo. Si pensamos que y es un ángulo, entonces vamos a poder obtener unas relaciones que me definan a mí las tangentes, los cosenos y los senos en función de x. Entonces, ¿qué es tangente? Tangente de y es el opuesto sobre el adyacente. Pero ya estoy diciendo que esto es x, o sea que esto es como decir x sobre 1. O sea que el opuesto sería x y el adyacente sería 1. Ahora, ¿cómo es la hipotenusa? La hipotenusa sería la raíz cuadrada de los dos lados al cuadrado. O sea, x cuadrado más 1. Por lo tanto, coseno de y sería el opuesto x sobre la hipotenusa, x cuadrado más 1. Y coseno cuadrado de y sería x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Fíjense que en la expresión original que teníamos, que era coseno cuadrado de, coseno cuadrado de y, entonces ahora, esto era así, coseno cuadrado de y, fíjense que ahora ya puedo sustituir esta solución que no era útil por una que sí lo sea, ¿de acuerdo? Es decir, x cuadrado sobre x cuadrado más 1. O sea que la derivada de y respecto a x, definiendo pues a y como tangente a la menos 1 de x, sería entonces x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Y esta sería entonces la derivada de, aquí ya podemos cambiarlo, la derivada respecto a x de la función tangente a la menos 1. Ese sería nuestro resultado. Entonces fíjense, lo útil de esta transformación es que ya obtenemos para esa derivada de la tangente, de la inversa de la tangente, una expresión que está en función de la x. ¿De acuerdo? Es una expresión algebraica y que se puede evaluar para cualquier x. Muy bien.